acceso a la información pública, tema bien interesante, vinculado también a la transparencia pública, que tiene muchos ribetes vinculados con lo tecnológico y con el derecho público, así que saquen sus materiales de derecho público del año pasado. Luego vamos a ver un tema de comercio electrónico, perdón, vamos a ver gobierno electrónico, primero que nada, vamos a ver cómo es esto de la incorporación de las tecnologías de la información a la gestión del gobierno, y luego de eso nos vamos a ir al comercio electrónico para ver, bueno, qué situaciones se plantean, qué regulaciones tiene, qué situaciones hay que tener en cuenta. Después de ver comercio electrónico, nos vamos a ir hacia temas más de carácter procesal y vamos a ir a ver prueba electrónica, y ahí vamos a ver temas vinculados con firma y documento electrónico, vamos a ver cuestiones de evidencia digital, todos temas vinculados precisamente con la prueba como mecanismo fundamental para el desarrollo de cualquier proceso. Luego nos vamos a meter en temas de vinculación entre derecho civil y tecnología, porque nos vamos a ir a la contratación y la informática, y ahí vamos a ver cuestiones vinculadas con la contratación a través de medios informáticos, al contrato propiamente informático, vamos a ver una serie de cuestiones vinculadas con este tema. Y finalmente vamos a tener la responsabilidad, tanto la responsabilidad civil cuanto la responsabilidad penal. Por lo tanto, como ustedes ven, la temática es bien variada, es bien interesante y ya es distinta a la que veíamos el año pasado, que tenía una parte muy importante de informática jurídica, de rama auxiliar del derecho, y acá no, acá lo que tenemos es derecho efectivamente, aplicación normativa, vamos a tener que tener en cuenta el Código Civil, el Código Penal, múltiples normas legales y reglamentarias que regulan distintos fenómenos, ley de protección de datos, ley de acceso a la información pública, ley de documentos y firma electrónica. Desde ya les digo que en la página web de AGESIC está publicado, si bien no está actualizado, está publicado un compendio normativo, texto ordenado de gobierno electrónico, ahí tienen la mayoría de las normas de gobierno electrónico aprobadas, no recuerdo exacto, me parece que hasta 2016, por lo tanto ahí ustedes pueden ver una gran cantidad de normativa que está disponible. Es decir, nosotros ya en este año nos estamos metiendo a ver normatividad vinculada con el derecho informático para manejarnos en todos estos temas. Bien, dicho esto, si no hay preguntas, vamos a iniciar el primer tema del curso. Alguien pide el enlace del grupo de WhatsApp, así que si alguien lo tiene, páselo por favor por el chat para los compañeros. Voy a intentar compartir mi pantalla. Ahí estamos. Bueno, informática y derechos humanos, entonces. ¿Cuál es nuestro índice básico de esta temática para hoy, sin perjuicio de lo que terminemos por ver la clase próxima y luego con protección de datos y acceso? Primero, ¿cuáles son los puntos de partida? Luego, ¿qué son los derechos humanos? Y ahí ustedes tendrán que tener en cuenta los principios y los caracteres que ya han visto en materias anteriores a la nuestra. La influencia de las tecnologías de la información y la comunicación en lo que es la ampliación o retracción de las libertades individuales y sociales, el riesgo que traen aparejadas las tecnologías de la información, cómo está presente el factor seguridad, luego algunas nociones de carácter sociojurídicas que están presentes en este módulo, y finalmente lo que tiene que ver con tecnologías de información y trabajo.
Puntos de partida. A mí me gusta mucho la premisa del juez Marshall, que está aquí, que dice, el sistema legal nos puede forzar a abrir las puertas y a veces a tirar las paredes, pero no nos puede construir los puentes porque esa es una tarea que nos corresponde a ustedes y a mí. Y esta es la situación que nosotros tenemos planteada en términos de derecho y tecnologías. Es muy importante que tengamos en cuenta que el sistema legal nos puede dar muchísimas herramientas, pero de todas maneras, el trabajo de conformación, de unidad, de amalgama del derecho y la tecnología, la tenemos que hacer en conjunto y construir. ¿Por qué hablamos de derechos humanos? Ustedes esto lo deben de haber visto cuando vieron precisamente derechos humanos o derecho público. Es un término generalmente admitido en la doctrina. La gente en general, cuando uno habla de derechos humanos, sabe a qué nos estamos refiriendo. Es la terminología que los distintos estados han adoptado para referirse a los derechos de las personas, no solamente a los derechos individuales, sino a los derechos colectivos también. Y cuando hablamos de derechos humanos, por supuesto que tenemos que verlo en una visión totalizadora, no solamente a los derechos de las personas que han sido detenidos o desaparecidos en la época de los gobiernos militares, sino que el concepto de derechos humanos es un concepto mucho más amplio, incluyendo estos derechos, pero también los derechos de todas las personas en los distintos ámbitos de actuación. Además, trasciende fuertemente el estricto campo jurídico. En cualquier ámbito de la vida podemos hablar de los derechos humanos. Y es muy importante porque tiene toda una teoría ética prejurídica que permite tanto a los naturalistas que consideran que existen derechos preexistentes o a los positivistas que consideran que los derechos son solo aquellos que están establecidos normativamente, la defensa de estos derechos. El Departamento de Información de Naciones Unidas nos habla de que se trata de derechos que son inherentes a nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos vivir como seres humanos. Profesor español Pérez Luño nos dice que es el conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de dignidad, libertad e igualdad humanas, las que deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Es decir, no alcanza con que tengamos estos derechos porque implican, él notoriamente hace una opción positivista, implican la necesidad de que los distintos ordenamientos jurídicos los reconozcan porque refieren a tres elementos sustantivos que son la dignidad, la libertad y la igualdad. Como ustedes saben también tenemos varias generaciones de derechos humanos. Una primera generación, que es la generación de derechos civiles y políticos, la primera generación de todas que se ha reconocido y que tiene que ver mucho con los derechos individuales, con el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de circulación, vinculada a la libertad del voto, al derecho al voto. Aparecen a partir de la Revolución Francesa y de la Revolución de las Colonias Inglesas en Norteamérica. Luego tenemos una segunda generación de derechos humanos que es la que reconoce derechos económicos, sociales y culturales. Y ahí, a partir de la Constitución de Weimar de 1919 o la Constitución de Querétaro de 1917, nosotros vemos la incorporación de toda una serie de derechos que se denominan de segunda generación, en tanto se sobreentiende que los primarios vinculados con la vida y la libertad ya estaban determinados, entonces se empieza a incorporar en las constituciones derechos tales como la salud, la educación, la vivienda, el derecho de huelga, etc. Y luego, varios años más adelante, después incluso de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a hablar de la tercera generación de derechos humanos y hablamos de derechos nuevos. Y aquí hablamos de derecho al medio ambiente, de derecho al multiculturalismo, de derechos colectivos, de derechos
distintos tipos de derechos. Y en esta línea hay quienes han incorporado como un derecho adicional los derechos vinculados con la tecnología. Es cierto también que hoy día hay quienes están hablando de una cuarta generación de derechos y están ahí incorporando todos los derechos que tienen que ver con la tecnología, el derecho al pupitre electrónico, el derecho a Internet. Incluso hay países que han avanzado en la línea de determinar a Internet como un derecho humano fundamental. Parece un poco excesivo comparar a Internet con la vida, pero lo cierto es que hay que saber que hay países que están en la línea de que consideran a Internet tan esencial para la vida misma de las personas que le han dado el rótulo de derecho fundamental. ¿Cuál es la influencia de las tecnologías de la información en la ampliación de las libertades individuales y sociales? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta, como dice ahí, artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 69. Estas normas son muy importantes y nos hablan de una situación vinculada, por ejemplo, con la protección de la intimidad de las personas y la imposibilidad de injerencias arbitrarias en la vida de las personas. Nosotros además tenemos que tener en cuenta los artículos 7, 72 y 332 de la Constitución de la República, que nos determinan esa ordenación de derechos en la cual nosotros hemos optado por el paradigma naturalista de reconocimiento de derechos preexistentes a la existencia de la propia Constitución. El derecho a la vida, a la libertad, al honor, a la seguridad, a la propiedad. Son los derechos que están incorporados en el artículo 7, se entienden reconocidos por el Estado. Por tanto, si uno reconoce algo, lo que está diciendo es que ese algo ya existe. De lo contrario, no lo debería reconocer. O por lo menos esa es la lógica de interpretación de nuestra Constitución. En la misma línea, el artículo 72, y este es muy importante para los temas que vamos a ver en estas primeras clases, nos habla de que la enumeración de derechos, deberes y garantías que realiza la Constitución, hasta el artículo 71, no obsta a aquellos que, en razón de la forma republicana de gobierno o la personalidad humana, existan y por tanto cualquier derecho que pudiera calificar dentro de asociable a la personalidad humana o asociable a la forma republicana de gobierno, deben considerarse también reconocidos por la Constitución de la República. Y en esa línea es que podemos nosotros entender que el derecho a la protección de datos personales está incorporado a la Constitución en vía indirecta a través del artículo 72, porque hace, lo van a ver con Martín la próxima clase, eminentemente a una protección vinculada a la personalidad humana, y el acceso a la información pública tiene una referencia directa a precisamente la forma republicana de gobierno. La transparencia pública hace a un mecanismo esencial de la forma republicana de gobierno. Bueno, decíamos hace unos minutos que hay algunos autores que nos hablan de la existencia de una cuarta generación de derechos humanos en la cual las tecnologías están incorporadas y estas tecnologías generan una suerte de cambios sociales en términos generales benéficos. Por eso es que hablamos de, bueno, la tecnología ha llegado para quedarse, esto es un dato de la realidad, pero además hay que generar mecanismos para habilitar que las tecnologías sigan avanzando y que todos tengamos acceso a esas tecnologías. A mí me interpela personalmente muy fuertemente algunas de estas palabras cuando nosotros decimos todos tenemos acceso, nadie está por fuera de los temas tecnológicos, y en realidad si uno empieza a mirar los índices, quienes han sido alumnos míos en los años anteriores saben que siempre lo planteo, hay informes. El primero que yo conozco es un informe de 2016, Dividendos Digitales del Banco Interamericano de Desarrollo, que establecía que menos del 60% de la población mundial tenía conectividad o estaba conectado
a las redes de tecnología. Por lo tanto, teníamos muchísima gente, y de hecho tenemos hoy día todavía muchísimas personas que están por fuera de las conexiones tecnológicas. Por tanto, no viven en la sociedad de la información, no viven en una lógica de tecnología como nosotros. Incluso en nuestro país hay una serie de personas, seguramente no entramos dentro del promedio mundial del 60%, claro que no, nuestras conexiones son muy por encima del 80%, pero que todavía están por fuera de las posibilidades de interacción tecnológica. Por tanto, hay que tener cuidado cuando uno dice todos o ninguno en estos temas, porque ciertamente que hay muchas brechas que hay que tener en cuenta. En lo que tiene que ver con los riesgos que traen aparejadas las tecnologías de la información, bueno, ustedes saben que hay multiplicidad de riesgos, tiene temas muy positivos, pero también tenemos riesgos importantes. Van a verlo seguramente también con Martín en la próxima clase, algunas de las eventuales vulneraciones que las tecnologías pueden hacer en nuestra protección de en nuestra información personal y por ende las necesidades de protección que ahí van a surgir. Hay que tener muy en cuenta esto de que cuando se avanza en el desarrollo de proyectos tecnológicos hay que evaluar las posibilidades de generar precisamente algunas vulneraciones a los derechos humanos y en esa línea existen toda una serie de técnicas de armonización de derechos fundamentales para tratar de solucionar eventuales conflictos, porque hay que partir de la base que siempre que se vulneran derechos fundamentales la violación es grave. Si uno tiene que optar por un derecho fundamental o por otro, el derecho que está dejando para atrás realmente es una vulneración grave. Por eso hay que intentar lo más posible que esta situación no se concrete. Para eso hay una multiplicidad de herramientas, pero uno de los temas más importantes a considerar es el contenido esencial de los derechos humanos. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que hacer estos ejercicios de ponderación, ¿qué privilegio? La intimidad o la información pública, que es una típica discusión que se genera, discrepo un poco con eso, pero lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cómo hago yo para tomar la opción? Lo primario que tengo que tener en cuenta es que no puedo dejar de considerar el contenido esencial de ninguno de esos dos derechos. Y en esa línea, si voy a hacer algún tipo de restricción, la restricción tiene que ser una vez pasada la base de ese contenido esencial. Hay mecanismos para generar esto, lo vamos a ver en las próximas. El factor seguridad es un factor que está absolutamente presente en todos los temas tecnológicos. De hecho, particularmente considero que la discusión de la dicotomía no es privacidad versus transparencia, sino que dos caras de la misma moneda son privacidad y seguridad. De nada nos sirve tener múltiples normas que nos traten de garantizar la privacidad de las personas si no tenemos seguridad sobre el tratamiento de esa información personal. También lo van a ver con Martín. Van a ver tantas cosas con Martín que no sé cómo van a ser. Pero lo van a ver. Toda la expectativa. Pero qué importante eso que mencionás, Laura, porque realmente piensen ustedes, cuando hablamos de la seguridad y lo atado que está, es decir, con la efectiva tutela de los derechos, en definitiva, ¿no? Porque evidentemente cuando hay un ataque, cuando hay un incidente de seguridad, cuando hay un acceso no autorizado a determinada base de datos, eso va directamente violenta, eso por supuesto que es una violación normativa, pero sobre todo a la protección de los datos. Y a medida que el mundo ha ido avanzando y la cantidad de información disponible se ha multiplicado exponencialmente, hay un estudio que dice que la cantidad de información disponible en las redes, en Internet y demás, se duplica en el mundo cada 2 años, o sea que hoy ya tenemos el doble de información de la que teníamos disponible hace 2 años atrás y demás, y eso genera un botín, si se quiere, bien apetitoso para los delitos, los ciberdelitos y los hackers y demás. Entonces el tema de la ciberseguridad adquiere una relevancia mayúscula
y las normativas que tratan de proteger justamente los derechos de cada uno de nosotros a la protección de los datos, también hacen hincapié en los aspectos de seguridad, en mantener la confidencialidad. Existen cada vez más normas y procesos que las empresas se acreditan para justamente cumplir y tratar de cerrar ese flanco que siempre está abierto por la cantidad y por todas las operaciones que día a día hacemos de manera a través de la web y de manera telemática, si se quiere, ¿no? Entonces, es bien importante ese punto y lo vamos a conversar, como no, la clase que viene. Estoy haciendo la campaña de expectativa. La clase que viene tenéis el Sí, doble de sí. alumnos. Bueno, No, pero está bueno, sobre todo, sí. incluso con algún ejemplo práctico y cosas que realmente estos temas que hablamos no son de libro, es decir, lo estamos estudiando y porque realmente en los hechos son bien importantes. Así que bueno, lo vamos a ir viendo. Sí, más allá de que a nosotros nos gusta y nos divierte todo esto, es la vida misma, porque Exacto. ciertamente es lo que nos pasa todos los días y a veces nos preguntamos, pero ¿y por qué esta confidencialidad? ¿Por qué esta medida? ¿Por qué esta seguridad? ¿Por qué? Y bueno, porque hay derechos que tenemos que ir protegiendo y la gracia de la cuestión acá es que aprendamos a verlo desde el cotidiano. Incluso Ujú. los chicos, yo siempre pongo el ejemplo de mi sobrino, que es chiquito, ya sabe que hay determinadas cláusulas de privacidad que puede aprobar o que puede no aprobar en el telefonito. Bueno, a ver, capaz que es un Tal cual. exceso porque se vincula con nosotros, pero lo cierto es que está bueno que los chicos desde ya sepan que tienen que tener determinadas protecciones que incluso nosotros tradicionalmente no teníamos hasta que nos metimos en esto. Y precauciones, tal cual. Es así mismo. Bien, bueno, sigamos en la teoría general entonces. Hay tres nociones que sobrevuelan todos los enfoques que tienen que ver con estos temas de informática y derechos humanos, que hacen, bueno, la privacidad, como estábamos comentando recién, a lo que tiene que ver con la noción de control social, porque hay toda una serie de conductas humanas que de alguna manera trascienden a la persona aislada, pero que impactan definitivamente en su lógica de actuación diaria y que hay que tenerlo en cuenta. A su vez, por supuesto, y como un filtro general, la democracia. Habrá muchos que consideren que la democracia es muy imperfecta, pero aún siendo imperfecta, es hasta ahora el mejor sistema que hemos encontrado para gobernarnos. Por lo tanto, en la medida en que nos da mecanismos para el ejercicio de nuestras libertades individuales y colectivas, nosotros debemos procurar mantenerla. Y en esta línea, por ejemplo, vamos a ver temas, como les decía, de acceso a la información pública y qué cuestión tan positiva para la democracia como transparentar información de gobierno, como transparentar las políticas públicas que desarrolla el gobierno, transparentar salarios públicos. En este país que existe un mito muy fuerte con la enormidad del valor de los salarios públicos, está muy bueno que de un tiempo a esta parte se ha empezado a publicar cuánto efectivamente es el salario del presidente, del vicepresidente, de los ministros, de los senadores, de los diputados y del resto de los jerarcas del Estado, para que en definitiva ese mito de los millones que esta gente gana caiga, en tanto no es así. La única forma de poder saberlo es efectivamente analizando la información que por pública, por nuestra, tenemos derecho a conocer. La información, bueno, esta diapositiva me acompaña hace años desde que surgió con el tema de los mineros de Chile. Única posibilidad de vivir verdaderamente en libertad. Ciertamente que la única forma de que uno pueda ser efectivamente libre es tener posibilidades de estar informado. Ya ni siquiera hablamos de conocimiento, hablamos de un paso previo, hablamos de información, de posibilidades de saber, de posibilidades de obtener información y de posibilidades de transferir información. Y esto en materias como la nuestra es absolutamente trascendente. La información personal es una información muy importante y la información pública es una información muy importante. La seguridad de ambas es tremendamente importante. Tanto es así
que de un tiempo a esta parte ya hay doctrina que habla de que la seguridad de la información debe también ser considerada como un derecho fundamental, al igual que la protección de datos personales y el acceso a la información pública, en tanto se trata de un derecho de protección de otros derechos fundamentales. Por tanto, tendríamos una suerte de trilogía: acceso a la información pública, protección de datos y seguridad de la información, que entre los tres formarían el cúmulo de lo que se llama el gobierno de la información. Entonces, cuando nosotros vemos derechos humanos y desarrollo técnico y científico, tenemos que tener en cuenta que hay toda una serie de nuevos derechos o reformulación de derechos viejos, porque, a ver, la intimidad existe desde siempre. La necesidad de buen gobierno, como se decía ya desde los padres fundadores norteamericanos, existe desde siempre. Sin embargo, hay una suerte de reformulación en las cuales tenemos una positivación, una tutela, una suerte de nuevas garantías a los clásicos derechos humanos que están planteados y que la tecnología pone una y otra vez de manifiesto. La racionalidad tecnológica nos determina que la eficiencia y la utilidad son dos de los valores más importantes como elementos internos de conocimiento científico, al que además hay que sumarle lo que es la innovación. Estos tres elementos son absolutamente fundamentales para la construcción de esta cuestión vinculada con la racionalidad tecnológica. Si es eficiente, vale; si es útil, vale. Y por tanto, el imperativo tecnológico nos determina que las posibilidades tecnológicas son tan irresistibles que si algo puede ser hecho, se hará. Y aquí, desde el derecho, se nos genera una interpelación muy fuerte. ¿Todo lo que puede ser hecho debe ser realizado? O tal vez hay algunas cuestiones que podrían dejarse de lado, en tanto podrían generar conflictos con los derechos de las personas. La tecnología sabemos que avanza de una forma escalofriante, muy, muy rápido. Yo, lejos de estar en contra de la tecnología, estoy súper a favor, pero considerándola siempre como cosa, como herramienta, con el lugar que le corresponde como herramienta al servicio de las personas. Por lo tanto, si bien puede haber posibilidades tecnológicas irresistibles, si esta irresistibilidad genera vulneraciones de derechos, creo que efectivamente hay que resistir. Entonces, el imperativo tecnológico desde el derecho hay que mirarlo con precaución, por lo menos desde mi punto de vista. Porque además esto nos genera estas dos contraposiciones en lo que se denomina la tecnofilia y la tecnofobia. Esto es, aquellos que son los tecnofílicos muy proclives a la tecnología, todo se puede hacer por la tecnología es lo máximo, nada debe desconsiderar a la tecnología. Y por otro lado tenemos a los tecnofóbicos que nada quieren saber con la tecnología. Ellos plantean que hay que volver a los criterios tradicionales de siempre, que hay que salirse de la lógica tecnológica, que no siempre podemos estar en una lógica tecnológica. Como todo en la vida, ni tanto ni tampoco. La lógica aquí es el equilibrio, construir un equilibrio en el cual la tecnología tome el rol que le corresponde y de esa manera nos sirva como una herramienta al servicio de las personas. Me gusta siempre también traer esta frase del profesor argentino Germán Vidar Campos, un profesor de Derecho Constitucional, falleció hace unos años, porque él sostenía que en los sistemas constitucionales los derechos no se constituyen en la norma positiva, sino que la norma positiva los asegura, los respeta, los garantiza y los promueve, porque los derechos emanan de la dignidad humana. Y esto es lo que nosotros, cuando trabajamos desde la tecnología, deberíamos tratar de tener en cuenta. Seguridad, respeto, garantía y promoción de derechos humanos a través de la norma, porque lo que está por detrás es precisamente la dignidad de las personas. Esto que acabamos de ver es un panorama muy general del planteo entre lo que es la informática y los derechos humanos. Vamos a ver ahora, en los 15 a 20 minutos que nos quedan, algunas nociones vinculadas con tecnologías y trabajo. Que de hecho, este año pasado fuertemente hubo una explosión de temas vinculados con
trabajo y tecnología, sobre todo en lo que tiene que ver con el teletrabajo, y ahí nos dimos cuenta que, por un lado, teníamos grandes números de incorporación tecnológica y escasísimos números de posibilidades de teletrabajo, con lo cual había una suerte en algunos lugares de divorcio entre las declaraciones de tecnología funcionando y de posibilidades efectivas de teletrabajar. Ahora lo vamos a considerar. ¿Cuáles son algunos de los temas que tenemos que ver aquí en cuestión de tecnologías y trabajo? Esto que se llama Bring Your Own Device, es decir, trae tu propio dispositivo. Tiene que ver con yo aporto para trabajar mi computador, mi teléfono, pero es el mío personal, no es que la empresa me dé uno, sino que yo aporto mi propio dispositivo. ¿Esto es viable? Sí, por supuesto que es viable. De hecho, por ejemplo, yo en este minuto estoy usando mi computador personal para dictar la clase. Cuando voy a la intendencia a trabajar, llevo mi computador personal y lo utilizo para trabajar. Cuando voy al Parlamento, llevo mi computador personal y lo utilizo para trabajar. A priori uno dice, bueno, ¿por qué no? Si es tu computador, estás acostumbrado a trabajar con él, no tendría por qué haber mayores dificultades. A priori y en una consideración coloquial. Sin embargo, si uno empieza a pensar precisamente en las cuestiones, las distintas cuestiones que esto puede traer aparejado, bueno, hay que empezar a tener un poco de cuidado. Por ejemplo, en términos contractuales, ¿es correcto que yo lleve mi dispositivo para trabajar o no? En el sentido de no es el empleador el que debería darme a mí las herramientas para que yo trabaje. En algunos casos sí, en otros casos no. Perfectamente es factible establecer a nivel contractual que yo voy a llevar mi dispositivo, ¿sí? Y que voy a recibir una compensación, posiblemente económica, por la utilización del dispositivo. Ahora, ¿qué pasa con la seguridad de la información? Porque mi dispositivo va a tener que estar conectado a las redes de trabajo, en los lugares donde yo trabajo, voy a tener acceso a todas esas redes de trabajo y por lo tanto voy a poder tomar información que luego se va a venir a mi casa conmigo. Ustedes me dirán, sí, también lo puedes sacar en un pendrive y llevártelo para tu casa, pero no se trata de eso, sino que de lo que se trata es de las posibilidades permanentes de interacción con los sistemas del lugar donde yo trabajo, eh, tal vez sin los mecanismos de seguridad adecuados en términos de no es lo mismo el sistema tecnológico con las seguridades asociadas que tal vez pudiera tener en mi oficina de trabajo que el que tenga yo asociado a mi computador personal. ¿Qué pasa con los datos personales? Porque ahí va a haber como una serie de datos como de todo un poco. En mi computador yo tengo la lista de mis estudiantes, tengo los contratos con los que estoy trabajando en la intendencia, tengo las versiones taquigráficas de algunas comisiones cerradas en las que he participado con los parlamentarios que trabajan. Todas cuestiones de trabajo personales, todos datos de personas diferentes asociadas a mis distintos lugares de trabajo y sin embargo, todos en mi computador personal. Todo esto requiere necesariamente de articulaciones contractuales para que no haya fugas de información, para que la información esté realmente segura, para que la empresa o en este caso los lugares públicos donde yo trabajo, se sientan seguros en el manejo de la información que se está haciendo. Hay que establecer, por lo tanto, contraseñas de seguridad, hay que establecer criterios de borrado remoto de la información para un lado y para el otro. Es decir, tienen que impedirse la posibilidad de que un usuario pueda desde fuera hacer borrados inconvenientes de información por las implicancias que esto podría tener para la empresa. Luego, compensación por el uso del dispositivo personal. Sería razonable que si yo utilizo mi dispositivo para trabajar, va a tener un desgaste. Posiblemente se va a romper, lo voy a tener que cambiar, no sé.
Entonces sería razonable que el empleador y yo acordáramos una compensación económica por ese motivo. Todo lo que tiene que ver con comunicación de datos, y ahí otra vez van a verlo en protección de datos con Martín. Lo cierto es que la comunicación de datos es un tema muy importante y como ven, protección de datos es transversal. Cada cosa que hablamos decimos, hay un tema de datos personales metido ahí. Bueno, en este caso también hay temas de protección de la información personal. Otro tema que tiene que ver también con la protección de la información personal, pero que hace mucho a las cuestiones de tecnologías y trabajo, es la videovigilancia. Es la videovigilancia, la grabación, captación, transmisión, conservación y almacenamiento de imágenes y eventualmente de sonidos. ¿Qué sucede? Esto se utiliza, ustedes lo habrán visto, que uno entra a un comercio, en general tenemos la camarita y ese loguito que está ahí, que es el de la unidad de regulador y de control de datos personales, que indica que ahí hay una cámara y donde se pueden ejercer los derechos. Esto es bien interesante porque por una cuestión justamente de vigilancia es que se ha establecido estos sistemas que constituyen verdaderas bases de datos. Ahora, ¿cómo hacemos para considerarlas, por ejemplo, en los lugares de trabajo? ¿Se puede establecer una cámara en cualquier lugar? ¿Se puede establecer una cámara que esté dirigida hacia el baño o en el comedor de los funcionarios? Claro que no. ¿Por qué? Bueno, hay que resguardar las situaciones de protección de información de las personas. El comedor, generalmente el comedor de un determinado lugar de trabajo es un lugar donde los empleados se distienden, conversan, plantean distintos tipos de situaciones. ¿Es razonable que el empleador los esté observando? Bueno, a priori pareciera que no. Las, sí. Sí, ahí vemos un ejemplo en lo que tú estás poniendo, Laura, claramente de ponderación de derechos, que esto en la vida profesional permanentemente lo estamos viendo. Es decir, en el caso de la videovigilancia, en el ejemplo que tú ponías, cuando el empleador tiene derecho a y un interés a que su lugar de trabajo sea seguro, entonces voy a estar queriendo poner una cámara para controlar la seguridad, controlar eventualmente los procesos productivos, lo que fuera, pero por su lado y en paralelo, el empleado tiene derecho a su privacidad en determinadas, como bien comentaba Laura, circunstancias. Por ejemplo, sin duda que su intimidad en un baño, su intimidad a la hora de comer. Es decir, entonces vean ustedes cómo los derechos permanentemente se balancean y se ponderan porque salvo la vida, no hay derechos absolutos, digamos, ¿no? Es decir, hay razones de muchas veces de interés general, otras veces de intereses individuales, y eso lo vemos permanentemente cuando estamos viendo estos temas y como que están vinculados, digamos, ¿no? En este caso, derecho laboral, protección de datos, lo vamos a ver cuando veamos comercio electrónico, bueno, un montón de circunstancias donde vamos a estar analizando cómo los derechos se balancean y se ponen en juego y las soluciones jurídicas también tienen que estar presentes en esos casos. ¿Qué vamos a estar priorizando o bajo qué circunstancias o en qué condiciones? Exacto. Y ahí nuevamente tenemos a las normas de protección de datos que, bueno, nos establecen algunos criterios que debemos tener en cuenta a la hora de la aplicación de estos sistemas. Y la gran aparición fuerte del año pasado, el teletrabajo, es otro de los elementos sustantivos de la interacción de la tecnología y los derechos humanos. Y ahí tenemos toda una serie de cuestiones a tener en cuenta. La OIT ha establecido esa definición que está ahí planteada como un fenómeno donde la prestación se localiza en forma remota de las oficinas centrales, produciendo una separación entre el trabajador y el resto de los trabajadores de la empresa mediante la utilización de las tecnologías que facilitan la comunicación. Dicho así, está súper bueno porque en definitiva las prestaciones se pueden realizar en cualquier lugar, uno no tiene por qué estar localizado ni en la misma ciudad ni en el mismo país de donde está efectivamente trabajando.
Pero el tema es que, bueno, ¿cuáles son las condiciones para desarrollar este teletrabajo? Eh, Aquí tenemos establecido que hay una posición distante del trabajador en relación con la empresa, es decir, la empresa está en un determinado lugar, el trabajador está en otro determinado lugar, y la utilización por parte del trabajador de tecnologías de la información para el desenvolvimiento de su trabajo. Por ejemplo, yo hoy no voy a trabajar, no me traslado hasta La Valleja, de todas maneras puedo trabajar en mi casa porque tengo acceso a los sistemas y puedo teletrabajar. Cuando trabajaba en la agencia de gobierno electrónico, también el año pasado, el 13 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria, AGESIC al lunes siguiente determinó que todos sus trabajadores se fueran para su casa y trabajaran en sistema remoto. Claro, AGESIC es la agencia de gobierno electrónico, tenía todo a disposición para que las tecnologías, de hecho trabajábamos con tecnología, todos pudiéramos irnos a trabajar a casa sin problema. Múltiples estudios jurídicos pudieron hacer lo mismo, mucha gente pudo hacer lo mismo, múltiples empresas pudieron hacer lo mismo. Los índices de penetración tecnológica son muy grandes. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar desagregadamente las posibilidades de teletrabajo efectivo de las distintas oficinas del Estado, cuando uno se va al interior a mirar cómo los distintos organismos públicos pueden teletrabajar, la situación es radicalmente distinta a la que se plantea en Montevideo. Definitivamente las posibilidades de teletrabajo en el interior y en Montevideo, e incluso en Montevideo en algunos sectores, es bien complejo. Lo importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que el teletrabajo implica una posibilidad de trabajo a distancia, como es la tradicional definición. De hecho, nosotros en este momento lo que estamos haciendo es teletrabajando, estamos dictando clases, nosotros tenemos un contrato con la facultad y nosotros en vez de estar dictando la clase presencialmente en la facultad, lo estamos haciendo a distancia. Ahora, no es una cuestión tan lineal, quiero teletrabajar y teletrabajo, no es tan simple. Se requieren una serie de habilidades y de destrezas, como puede ser la utilización habitual de equipos informáticos. Si uno no utiliza habitualmente equipos informáticos, va a tener que empezar a hacerlo y va a tener que acostumbrarse y aprender a manejar todo lo que implica la operativa tecnológica. Hay que tener capacidad de trabajar en forma autónoma. Esto es muy importante, porque cuando uno teletrabaja desde su casa. También puede estar cumpliendo un determinado horario como lo estamos haciendo nosotros ahora. Sin embargo, hay que tener posibilidades de proactivamente desarrollar sus propias actividades. Se necesita ser hábil para la resolución de problemas, porque a uno se le cae el sistema y ¿qué hace? Cuando está en la oficina llama a la gente de sistemas, ahora cuando está en su casa no tiene que llamar. Entonces necesita intentar tener opciones para solucionar distintos tipos de conflictos que se le van desarrollando. Tener capacidad de manejo del tiempo. Cuando uno tiene todo el tiempo del mundo, se queda sin tiempo para hacer lo importante. Entonces, es muy importante ser capaz de manejar las agendas y de manejar las opciones de trabajo que tiene que ejecutar. De alguna manera es necesario sentirse a gusto con el manejo tecnológico. Si uno rechaza la tecnología y no le gusta para nada manejarse desde el punto de vista tecnológico, va a ser por lo menos difícil que pueda teletrabajar. Actitudes y carácter para el teletrabajo. Imprescindible la disciplina. De alguna forma la disciplina es una parte central de la vida de las personas, pero en este caso es absolutamente fundamental. Caso contrario, el teletrabajo no funciona. Automotivación y responsabilidad. Es necesario tener sí un patrón de trabajo y sí una determinación de tarea, pero uno tiene que automotivarse. Uno no está ni con sus compañeros, ni con sus amigos en la oficina, ni con su jefe encima como para desarrollar las tareas cuando lo están controlando. Entonces, el autocontrol tiene que estar presente, la autocrítica y la reflexión también. Además, hay que ser proactivo, uno tiene que avanzar desde uno mismo y tener una actitud positiva frente a esta nueva modalidad. Ahora bien, ¿qué pasa con la regulación jurídica? Porque estos son condiciones generales. Ahora,
tenemos normas como para avanzar en especificidades del teletrabajo. Existen sí a nivel internacional multiplicidad de normativa en lo que tiene que ver con el teletrabajo. Sin embargo, en Uruguay no tenemos ninguna norma que regule al teletrabajo. Por lo tanto, todo lo que hemos realizado ha sido en la lógica tradicional del trabajo, incorporando tecnología. Tal vez estamos en un minuto en el cual sea necesario efectivamente regular legislativamente todo lo que hace a esta nueva modalidad de trabajo que además llegó para quedarse. Yo no tengo ninguna duda de que las distintas instancias, más allá de que es muy positivo el vínculo personal, va a generarse una proliferación de mantenimiento de teletrabajo a nivel general. Como les decía, hay distintas situaciones. Yo me enfrenté con la necesidad de tener que llenar un formulario que me mandó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a la Intendencia para saber cuántas personas estaban teletrabajando y en este minuto no me acuerdo los números, pero les puedo asegurar que menos del 10% de los 1.400 funcionarios que allí existen tenían las chances de teletrabajar, entre otras cosas porque la situación tecnológica de la Intendencia no nos permite hacer un desarrollo de esas características. Entonces, queremos que la gente teletrabaje, queremos que la gente no concurra a las oficinas a trabajar, pero no tenemos todavía todas las herramientas concretas, efectivas, para poder concretar esta situación. Y así como es la situación que les planteo de este departamento, me consta que en otros departamentos es igual o peor. Por lo tanto, tenemos complejidades muy fuertes desde lo público asociados con este tema, y bueno, desde lo privado también las variantes son de 0 a 180 las que quieran. Hay muchísimas empresas con enormes posibilidades de teletrabajar y hay muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, con escasísimas posibilidades de teletrabajar. Por lo tanto, habrá que avanzar en generar mayores mecanismos para que esto suceda y además establecer condiciones de regularidad jurídica para su efectiva concreción. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? No, todos dicen que no. Bueno, entonces chicos, si no hay preguntas, van a tener ustedes publicados hoy la PPT de esta clase y también la PPT con el audio de esta clase, ¿sí? Vamos a subir ese material. Y la clase que viene, como ustedes van a ver en el cronograma, vamos a ver protección de datos personales y también luego les vamos a habilitar las correspondientes PPT de eso, más las normas. De hecho, les recomendaría que busquen en Diario Oficial, les paso aquí el link info.com.uy, seguramente ustedes ya lo conozcan, busquen ahí la ley número 18.331, que es la ley de protección de datos y es la base la base normativa de lo que vamos a empezar a trabajar la próxima vez. ¿Ok? Sí, sobre todo la ley tiene varias, es bien importante que puedan leer los principios de la ley, que son los primeros artículos, hasta el artículo 13, incluyendo el 14 y el 15, que están los derechos de los titulares, el derecho de acceso, de supresión. Es una ley que también regula el procedimiento judicial de habeas data, las bases de datos de titularidad pública, pero me interesa que para la clase de la primera clase que vamos a tener puedan leer por lo menos, si pueden todas, pero por lo menos hasta los artículos 14 y 15, donde están establecidas las definiciones, los principios, que son los que rigen todos los temas que vamos a ver. Como dice el doctor Felipe Rotondo,
profesor de Derecho Administrativo. Él siempre habla que es muy importante entender en qué principios se sustenta una norma, porque son esos los que vamos a utilizar en las situaciones que no están claramente reguladas. Y en el tema de tecnológico, con mucha más razón, porque la vorágine con que la tecnología y con que los cambios se van dando hacen que los principios sean bien importantes, porque esos no cambian y lo vamos a poder aplicar a la situación concreta con independencia si está específicamente o no está específicamente regulado en un texto normativo. Por eso que les insisto mucho, y ahí me llevo la enseñanza del doctor Rotondo, que la aplicamos permanentemente en entender cuáles son los principios de la normativa, de las leyes. Así es, hay que hacerle caso a Felipe en eso, ciertamente. Bueno, y ustedes además tienen que tener en cuenta los principios que son pregunta de parcial, pregunta de examen, que no falla. Así que sepan que además de saberlo porque hay que saberlo porque lo van a necesitar para aprobar el curso. Chicos, nos vemos entonces el jueves a las 8, ¿ok? Que pasen buen día.